¿Cuántos les encanta la Navidad? A mí me encanta la Navidad y me gusta mucho la Navidad, fíjense, porque la familia con la que me toca compartirla es una familia increíble y me la paso muy padre. Pero no siempre fue así y a lo mejor, no sé, la vida de cada uno de ustedes a lo mejor no es así, no sé. Pero yo recuerdo una familia con la que me ha tocado convivir con varias familias en el pasado y recuerdo una familia en particular con la que me tocaba convivir en estas fechas y en estas épocas. Y era, la verdad, era de la cosa más complicada que puede haber en el mundo, ¿no? A veces hasta tenían que hacer ellos como múltiples reuniones en el día de Navidad para que todos pudieran convivir con los papás, ¿no? Eventualmente, la verdad es, como sucede con muchas familias, desgraciadamente, eventualmente sí se unían, pero casi siempre era alrededor de una tragedia que los lograba unir o alguna situación difícil en sus casas, ¿no? Siguiente transparencia. Pero revisando todas esas extensiones de familias, regresa por favor. Regresando a ver, vámonos adelante. Ahí, una más. Y ahí. Ok, gracias. Regresando y pensando y retomando aquellas familias con las que me tocó convivir y viendo la forma en que interactuaban y viendo las dificultades, las complicaciones de que ellos estuvieran integrados unos con otros y que pudieran disfrutar estos días. Yo volteo y digo, y eso era ridículo, la verdad, era ridículo y completamente innecesario. Y yo no sé, tú en tu caso, porque esta es la temporada, ¿verdad? Es la temporada. Yo no sé si en tu caso tú tienes algo ridículo o innecesario en tu familia a lo que te vas a enfrentar en los próximos días, pero y tal vez, a lo mejor para ti la Navidad es, bueno, para algunos de nosotros la Navidad es un recordatorio de que hay problemas que no podemos resolver, hay personas a las que nosotros no podemos controlar y también hay expectativas que definitivamente no vamos a poder cumplir, que nos vamos a tener que enfrentar con ellas durante estos días, ¿no? Pero peor aún que eso es que la Navidad a veces es un recordatorio de que yo soy un problema que no puedo resolver o que yo soy la persona que aparentemente no tengo autocontrol, ¿verdad? No me puedo controlar y a lo mejor yo soy la persona que le puso expectativas a alguien que no van a poder y que ellos no pueden cumplir, ¿no? Entonces la realidad es que en Navidad nosotros pues, celebramos un evento que si lo tomáramos en serio, si realmente lo tomáramos en serio, tendría este evento el potencial de llevarnos más allá de lo complicado y lo incómodo. Y si lo tomáramos en serio, es un evento que elimina nuestras excusas para nosotros movernos en dirección hacia lo complicado y hacia lo incómodo. Y de eso vamos a hablar un poquito más en unos momentos, pero hoy concluimos nuestra serie, La razón de la temporada, y hemos estado hablando de varias razones. Yo iniciamos la primera semana diciendo que de seguro has visto a lo mejor calcomanías o frases en tiendas o a lo mejor hasta carteles publicitarios o publicaciones definitivamente en redes sociales que te dicen que Jesús es la razón de la temporada. Y el sentimiento es que en esta época Jesús es la razón por la que celebramos la Navidad y es un sentimiento bien fundado, lo entiendo, claramente lo entiendo. Es más, la semana pasada, no sé si algunos de ustedes alcanzaron a leerlo, pero tuvimos el evento del Grinch que fue algo muy, muy especial para nosotros y la comunidad. Es nuestra forma de estrechar los lazos con nuestra comunidad de Tepic.
Pero, sin embargo, hubo quien publicó en redes, ¿saben qué? Hasta lo dijeron con un poquito de juicio, ¿no? Dicen que Dios tenga misericordia de ustedes, porque la razón de la Navidad no es el Grinch, la razón de la Navidad es Jesús. Y entiendo su postura, la entiendo perfectamente bien, pero si tú sigues a Jesús, y lo sigues a través de los evangelios y escuchamos y leemos el evangelio, nosotros podemos ver lo que los evangelios nos dicen es que nosotros, tú y yo, somos la razón de la Navidad. Si tú y yo no fuéramos un desastre, si no fuéramos un desastre, no hubiera habido la necesidad de Navidad, ¿verdad? Porque Dios amó tanto al mundo, amó tanto a este mundo desordenado, a este mundo arruinado, lo amó tanto que llegó, vino, apareció. Y el nacimiento de Jesús fue algo para beneficio nuestro, para nuestro beneficio. Y en esta serie lo que estamos haciendo es que estamos viendo tres razones o tres formas en que el nacimiento de Jesús nos benefició. Y las tres formas de esta temporada, ya hemos visto dos, por cierto. La primera que vimos en la primera semana es que Jesús vino al mundo para bendecir al mundo, ¿no? Y en la segunda que vimos es que vino para demostrarnos cómo es Dios. Y la tercera razón de la que vamos a hablar hoy es que Él vino para eliminar nuestras excusas. Él vino para eliminar nuestras excusas. Y entonces, ¿qué hacemos en Navidad? En Navidad celebramos a Dios acercándose a nosotros, a Dios llegando a esta tierra, a este planeta, a este lugar, a este mundo. Y en referencia a la historia que todos yo creo que conocemos, hay pocos que no lo conocen, pero en referencia a la historia donde el ángel llega y le anuncia a María lo que va a suceder, Mateo, el escritor Mateo, cita al profeta antiguo Isaías y cita esta frase de aquel profeta que dice lo siguiente, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa, ¿y quién sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿es correcto? Dios con nosotros, pero siendo más precisos todavía con la traducción, significa Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y hay una cosa interesante que sucede en el arco de la historia bíblica, de todos estos libros, el compendio ese de libros que nosotros llamamos Biblia, cuando Dios, cuando da un apodo o cambia un nombre de alguien en este arco de historia, Dios siempre está apuntando a los propósitos, a algo que estas personas van a lograr a través o que Dios va a lograr a través de estas personas nombradas. Y entonces, a medida que se desarrolla esta historia en particular, los propósitos y los valores de Dios se demuestran y quedan ilustrados completamente en la vida de Jesús. Y lo que se vuelve así incómodamente, pero incómodamente claro para nosotros, es que si Dios vino a estar con nosotros, a pesar de nosotros perdemos toda nuestra excusa para permanecer distantes y aislados de personas porque es algo complicado, es algo penoso o es algo incómodo. ¿Qué excusa tengo yo para despreciar? Y esto es importante. ¿Qué excusa tengo yo para despreciar, juzgar y alejarme de personas cuya disfunción, cuya inseguridad, para usar un término bíblico, cuyo pecado simplemente difiere
de los míos o del mío. El escritor Philip Yancey, que es una persona que escribe sobre el tema del dolor y el sufrimiento en el contexto de una manera muy sabia, muy inteligente, habla sobre este tema en el contexto divino de la relación divina humana. Philip Yancey hace un señalamiento que es tan importante y que, por cierto, si nos estás viendo o si estás aquí y eres alguien que nos observas a lo mejor de lejos, a los seguidores de Jesús o a los de fe, y de vez en cuando te haces unas preguntas, creo que esta declaración va a resonar contigo, de seguro. Pero Philip Yancey comenta y dice lo siguiente, él dice que los cristianos se enojan mucho con otros cristianos que pecan de manera diferente a ellos. Qué curiosa frase, ¿no? Es mucho más divertido o interesante, será la palabra, alterarnos por el pecado de otras personas, ¿verdad? Y otra vez, aquí, para ti que observas a los cristianos de lejos, vas a escuchar algo que va a resonar contigo, ¿verdad? Pero lo más extraño aún es que nosotros, que nos enojamos con los no cristianos, cuyo pecado es diferente al nuestro. Y la verdad es que los no cristianos nunca se suscribieron a nuestra definición de pecado para empezar, para comenzar. Entonces, Emmanuel, Dios está con nosotros para eliminar nuestras excusas. Y hay que recordar, la crítica más estricta que Jesús hizo y demostró, Él siempre la reservó para los religiosos autojustificados de esa época, del tiempo en que Él vivía. Y la paciencia de Jesús siempre fue para los pecadores. Él sabía que los autojustificados carecen de autoconciencia. Y la verdad es que el nacimiento y la vida de Jesús deberían de hacernos a todos nosotros, nos debería de hacer así dolorosamente, vergonzosamente y sí también humildemente autoconscientes. Debería de hacernos eso. Adelante. Porque al final del día, la justicia propia o la autojustificación o la autojusticia de nosotros, simplemente lo único que hace es reflejar nuestra falta de autoconciencia, como la ignorancia de lo que está realmente sucediendo alrededor, a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque al final esto debería de hacernos a nosotros conscientes de que nuestras razones para negarnos a participar, por lo general, no son razones. Por lo general son simplemente excusas. Y mientras yo estoy más consciente, mientras más consciente soy yo de la gracia y de la misericordia que Dios me muestra a mí o que Él tiene hacia mí, yo más inclinado debería yo de estar, de extender gracia y misericordia hacia ti. O lo decimos de otra forma, entre más consciente soy de las cosas que Dios aún tiene que cambiar en mí, mi inseguridad, mi disfunción, mi prejuicio, mi arrogancia, mi pecado, menos ofendido y menos incómodo, adelante, debería estar con lo que Dios aún tiene que hacer en ti. Y así es. Y es precisamente por esto
y este es el por qué. La Navidad destroza, la Navidad deshace nuestras excusas para evitar lo complicado y pues lo incómodo, ¿no? Juan, el autor del cuarto evangelio del Nuevo Testamento, que es importante mencionar, Juan, él no estaba sentado en aquella época escribiendo la Biblia. Recuerden, la Biblia existió como la conocemos tú y yo 350 años después de que Juan hace estos escritos. Juan es un personaje, es una persona que está escribiendo sus experiencias, está plasmando lo que él vivió. Él no está escribiendo una cosa que del futuro se va a llamar Biblia. Entonces Juan, quien estuvo con Jesús desde el comienzo de su ministerio, desde que comienza el ministerio de Jesús, Juan, que vio y que olió todo y que se para y abraza a la madre de Jesús, a María, la abraza mientras su hijo está colgado en la cruz, sangrando hasta morir en la cruz. Juan, quien perdió toda esperanza, perdió la fe. Cuando su Mesías, el que lo iba a liberar del yugo de Roma, está colgado en la cruz muerto. Juan, que le ganó a Pedro, corrió más rápido que Pedro para llegar al sepulcro, pero llega y ni siquiera se anima a meterse. No se animó a entrar. Esperó a Pedro, pero sin embargo, este Juan es el Juan a quien su fe revive su fe cuando él, después de haberlo visto muerto, ve a su rabino resucitado y desayuna con él en la playa. Juan, que es el mismo Juan, que sobrevive la marcha de Vespasiano, que es una marcha que atravesó Galilea y que después 7 meses a Juan lo persigue Tito, lo asedia queriendo deshacerse de él y después Juan, que se entera que ya murió Pedro, que ya murió Pablo, que ya habían sido ejecutados. Es este Juan que, a pesar de todo ese horror, esa persecución inimaginable, Juan es el primero que condensa a Dios en una sola palabra, y es esta palabra, la palabra amor. Amor. Entonces, para estas fechas, Juan, que ahora es un anciano, Juan que está empezando a dictar sus recuerdos, que de seguro los había él repetido cientos y cientos de veces, él decide no comenzar su relato, no lo comienza con la historia del nacimiento de Jesús, aunque de seguro lo conocía perfectamente bien, porque Juan es quien cuidó a María hasta que ella murió. Entonces, de seguro las pláticas esas han de haber sido interesantísimas, ¿no? Pero Juan comienza su historia, su relato, su evangelio, con lo que él considera un milagro todavía mayor, un milagro más grande, y él lo explica de esta forma, y él dice, justo cuando las cosas parecían que no iban a ser peores, justo en ese momento Dios actuó, Dios apareció, pero no como esperábamos, no como nosotros lo buscábamos. Nosotros pedíamos un rey guerrero, un rey conquistador, y en cambio lo que Dios hizo fue golpear un pedernal con una piedra, crea una chispa en medio de toda esta tormenta aullante que estábamos viviendo en este tiempo, y esta chispa se convierte en una llama y frágil, pero que eventualmente termina convirtiéndose en la luz de este mundo. Y fue algo asombroso, y esta es la única forma en que yo sé ponerlo, dice Juan.
¿no? Y dice, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Dios se convirtió en uno de nosotros, aunque no teníamos nada en común con Él. Él no tenía nada en común con nosotros. Y en todas las formas y aspectos imaginables, Él era superior a nosotros. Y Juan continúa y dice, y se quedó el tiempo suficiente para saludar a todos, recibir su regalo, mirar su reloj y luego disculparse. Después de todo, pues realmente no éramos su gente y pues es complicado, ¿no? Es complicado, no me vas a entender. No, efectivamente no fue así. Dice Juan que habitó entre nosotros. Jesús se quedó, Él vino, no se apresuró a irse. Y cabe decir que ese nosotros no te incluye a ti y a mí, ¿eh? Ese nosotros está Él hablando de sus contemporáneos. Él se refiere a todas las personas que estaban ahí y que viajaron con y que siguieron a Jesús. Este no es un nosotros figurativo hablando de la humanidad. Este es un nosotros literal. El punto de Juan es este, ¿no? Jesús vivió, viajó, acampó, se vistió, rió, sonrió, lloró, hombro con nosotros. No había espacio, no había privacidad, no había distancia. Dios se acercó tanto. Y el punto de Juan es entonces que Él estaba cómodo entre nosotros. Adelante. Él estaba cómodo entre nosotros. Las personas que no eran nada como Jesús, a Jesús le gustaban estas personas. Y yo quiero ser más así, yo no sé tú, yo quiero ser más así. Y llegó el momento de una confesión, ¿no? La verdad es que yo no estoy cómodo en todos lados, ¿eh? Y sí sé cómo actuar en todos lados y por lo general actúo como debo de actuar en todos lados, no siempre, y ahí les pido disculpas a todos, pero sí sé qué decir, sé cómo actuar, pero al final del día es un alivio para mí retirarme. Y la verdad es que estas épocas y la Navidad y entender esta parte de la historia a mí me obliga a abordar el tema, ¿no? Porque Jesús no era así. Y Él me está invitando a mí, me invita a mí a seguirlo a Él hacia eso complicado, hacia esa cosa incómoda, esa situación incómoda. Y al final del día, o sea, razonándolo nada más, es si la perfección, lo más parecido a la perfección que este mundo pudiera tener, no mantuvo su distancia de nosotros. Entonces ¿yo quién soy? ¿Quién eres tú? Para negarnos, acercarnos a alguien, a algo incómodo. Juan nos da una pista, él nos dice por qué Jesús era así. Bueno, nos da una pista de por qué Jesús era así. Y él lo comenta de esta forma y dice, y contemplamos su gloria. Juan está diciendo, yo fui testigo ocular, él lo vio todo. Contemplamos su gloria, no es algo etéreo, es algo que él vio. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre. Juan nos diría, ¿sabes qué? Sí, nosotros no estábamos seguros al principio, pero estábamos convencidos al final, eso sí te digo. Al final estuvimos convencidos de que Jesús vino del Padre. Y si el Padre se parece tantito a Jesús,
Eso es una noticia increíble, es una buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo estaba lleno de gracia y de verdad. Nunca simplificó la verdad y nunca disminuyó la gracia. No era un balance de gracia y de verdad. No. Era 100% verdad, 100% gracia. Juan, lo que él nos diría a nosotros es, ¿sabes qué? Fue increíble y Él nos quitó todas nuestras excusas, las hizo a algún lado y pues para algunos de nosotros, ¿verdad? La Navidad es un recordatorio de que hay problemas que no podemos resolver. Para algunos de nosotros hay personas que no podemos controlar y hay expectativas que no vamos a poder cumplir. Pero ¿saben qué? También la Navidad es un recordatorio de que problemas, personas y expectativas no son excusas para retirarnos, incluso cuando es complicado y cuando es incómodo. Entonces, ¿estás tú enfrentando algo complicado o incómodo esta temporada en tu casa, con tu familia, en tu trabajo? Déjame decirte que este es el momento. Esta es la temporada perfecta para que tú hagas por alguien, a pesar de ese alguien, lo que tu Padre Celestial hizo por ti. O como lo puso Juan. Juan dice, amamos porque Él nos amó primero. Y continúa Juan. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Y continúa y dice, queridos amigos, o en esta versión, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y a veces amamos a pesar de estos unos y otros, ¿verdad? A veces, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios nos amó a nosotros a pesar de nosotros. Porque después de todo, si tú y yo no fuéramos un desastre, no habría Navidad. Entonces, hazte esta resolución en este momento de que en esta Navidad, en las reuniones que tengas con tus familias, en las reuniones que tengas con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, entre comillas, amistades, ¿verdad? Cuando abras la puerta o cuando te sientes en la mesa y del otro lado esté ese desastre, ¿verdad? Aquel desastre, acuérdate del desastre que eres tú. Y cuando aquel desastre voltea y te da esa sonrisa forzada, esa sonrisa que en tu cabeza tú dices, hipócrita, ¿verdad? Esa sonrisa, cuando te llega eso y tú lo ves, recuerda que tú y ese desastre tienen algo en común. Ambos son la razón de la temporada. Ambos son la razón de Emanuel. Y ambos son la razón porque Dios se acercó.
Y no se fue, no huyó, se quedó. Y si tú eres un seguidor de Jesús, esto te debe de dar alegría que lo haya hecho y que lo hizo. Porque después de todo, Dios amó tanto al mundo que se presentó, que llegó como uno de nosotros. Y Él vivió entre nosotros y con ese acto elimina todas nuestras excusas, elimina todas nuestras excusas para hacer, o sea, no podemos hacer menos que eso nosotros, por las personas que están a nuestro alrededor, no lo podemos hacer. Y cuando tú lo haces eso, déjame decirte, tú has aceptado el desafío de seguir a Jesús en lo incómodo y lo difícil y lo penoso, pero tal y como Él lo hizo por ti. Entonces, que esta Navidad marque la diferencia en tu familia, que marque la diferencia en tus amistades, que marque la diferencia en tu trabajo. Porque esto beneficia a todos, o sea, no tienes que ser tu persona de fe. Esto es benéfico para todos. Pero acércate a ellos como Dios se acercó a nosotros. Se acercó a ti, se acercó a mí. Y sé una bendición para ellos. Demuéstrales cómo es Dios. Y acércate sin excusas. Acércate. Porque después de todo, tú y yo, él, ella, ellos, ellas, somos la razón de la Navidad. Vamos a hacer una oración. Padre, en este día, en esta mañana, siempre te voy a dar gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por tu amor, por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo, pero en este día en particular, en esta temporada en particular, gracias por tus palabras, por tu enseñanza, por tu muestra que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy yo te quiero pedir, Padre, que si hay un corazón, aquellos corazones a quienes esta palabra la sintieron pesada, por favor, Padre, esos corazones en particular, tócalos, y que ellos puedan entender la gracia y el amor y la misericordia que tú has mostrado hacia ellos, así como a todos nosotros, y que ellos busquen caminar ante lo incómodo y dar pasos hacia lo incómodo. Todos entendemos que hay relaciones tóxicas y no estamos hablando de eso, Padre. Estamos hablando, hay situaciones donde no debemos de regresar, pero estamos hablando de situaciones en la vida cotidiana que interfieren en la vida familiar y que interfieren en la vida laboral. Padre, que esta temporada nosotros mostremos el acercamiento que tú hiciste hacia nosotros, que nosotros lo hagamos llenos de misericordia y gracia hacia los que están en nuestra vida y que ese acto los inspire a ellos a seguirte a ti. En el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo.